No es de los salmos, vamos a decir, más famosos o más populares, ¿no? Como el Salmo 23, por ejemplo, o el Salmo 1, el Salmo 150, ¿no? Que son los salmos que muchos de nosotros no sabemos de memoria, a los que acudimos cuando hay alguna situación. Y el Salmo 130 no es un salmo tan conocido, pero es un salmo que, aunque con 8 versículos apenas, podemos ver una profundidad tan grande, nos puede dar una revelación y una convicción de pecado que finalmente nos lleva a la salvación en Jesucristo, a la redención, como vamos a ver más adelante. Se dice que John Wesley, este gran hombre de Dios, se convirtió una vez que llegó a una iglesia y en la alabanza estaban cantando el Salmo 130, ¿no? El grupo de alabanza, o quien está, no sé si era un grupo o quien haya sido, estaba cantando, entonando el Salmo 130. Y escuchando John Wesley el Salmo 130, ¿no? Le llegó tan profundamente la palabra de Dios, ¿no? El mensaje de salvación a través de este salmo, que finalmente él se convierte al Señor. Ni siquiera llegó a la parte de la prédica, ¿no? Se convierte al Señor y salió de ahí y finalmente con el Salmo 130, y él dio testimonio de que el Señor le habló y lo llamó con el Salmo 130. Así que bueno, vamos a leerlo, Salmo 130 en la Reina Valera. Vamos a leer los 8 versículos y bueno, vamos a ir con la ayuda del Señor profundizando un poquito en algunos de ellos. Dice verso 1: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Inclina tu rostro y oramos juntos. Señor, gracias porque eres bueno y que nos hablas, Señor, después de tantos años de historia, Señor, y después de tanto tiempo que tu Hijo Jesús estuvo aquí en la tierra. Nos sigues hablando, Dios, de tantas maneras. Y hoy, Señor, nos hablas a través de Jesucristo, a través de la obra que Él hizo en la cruz. Y yo te pido, Señor, que teniendo en mente eso, la obra de Cristo, podamos observar lo que el Salmo 130 habla a nuestros corazones y lo que tú quieres, Señor, hacer en nuestro corazón a través del estudio de este Salmo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, te exaltamos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 130, si tú ya pudiste ver un poquito de lo que trata, el salmista viene delante del Señor con una actitud de profunda humildad. El salmista está en un punto en el que ya no puede más. Y tú, bueno, el verso 1 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo. Hay personas que dicen o han pensado que cuando dice de lo profundo, de hecho alguna versión dice de lo profundo de mi corazón, de lo profundo de mi ser, ¿no? Como que de lo profundo de lo que hay en lo profundo del salmista, ¿no? Pero si tú estudias un poco más esta palabra y el contexto de lo que está diciendo este salmo, y escuchando, poniendo atención, el tipo de salmo que es un salmo de los cuales ya llaman penitenciales, un salmo de penitencia. Es un salmo también de estos graduales, decíamos la semana pasada, de estos que en las procesiones, ¿no? En la ida hacia el templo, o se dice que incluso saliendo de tal vez de Babilonia hacia Israel, etcétera, en estos caminos del pueblo de Israel hacia Jerusalén para presentar sacrificios, para ir al templo, etcétera, eran cantados, pero de una manera ahora penitente, de una manera de humildad. Entonces,
nosotros podemos, y el salmista podría haber estado experimentando tal vez por pobreza, ¿no? Tal vez estar hablando de una profunda pobreza o de situaciones complicadas, de confusión, de dolor, ¿no? Pero sí, repito, si nosotros vemos el contexto de qué está hablando el Salmo, podemos ver que más bien está sometido en una gran aflicción, en una gran derrota, no de su corazón, sino más bien en una profundidad por la conciencia y la culpa que el pecado ha producido en él, ¿no? Está ahogado. Esta palabra en la profundidad también habla en un sentido, se ocupa por ejemplo cuando el diluvio, ¿no? Que llega el diluvio y lo profundo, lo que está hasta el fondo, ¿no? El salmista está hablando en esa profundidad. Estoy en el hoyo más profundo, estoy en el momento más difícil de la vida, y está clamando salir de donde está, ya tocó fondo, repito, no solo de dificultades, no solo situaciones difíciles, sino hasta donde lo ha llevado su pecado, ese pozo profundo al cual nos lleva nuestro pecado. Hay una alabanza que yo he escuchado que usa esta frase y que dice: mi pecado me desgasta, ¿no? Y quien está cantando está hablando desde esa profundidad, desde esa derrota del pecado, y reconociendo y dando una perspectiva de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, ¿no? Alguien sumido en la profundidad que le da la conciencia de haber pecado en contra del Señor, ¿no? Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos estado en esas profundidades. Repito, no solo de estoy enfermo y estoy en el hoyo, ¿no? O estoy en tal situación y estoy en el hoyo, sino mi pecado ha acabado, como hemos dicho, un pozo profundo, y me ha llevado a ese lugar, y yo estoy derrotado, humillado por el pecado. Por lo que yo he hecho en contra del Señor. Sigue diciendo Salmo 130 verso 1: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, a ti clamo. Esta expresión de lo profundo, y cuando dice clamo, ¿no?, en realidad da esa imagen de la profundidad del mar. Son frases que se ocupan en cuestiones marítimas, en cuestiones del mar, y cuando alguien ya está ahogado en el mar y muy cercano de la muerte, ¿no?, se presenta al Señor y clama auxilio, ¿no? Auxilio, necesito ayuda, no puedo solo, estoy a punto de morir, ¿no? Ya necesito respirar, el agua me consume, estoy ahogando en este mar de confusión, de pecado, y lo único que puedo hacer es clamar al Señor. Ya me he dado cuenta que mi vida es ingobernable, ya me he dado cuenta que yo no puedo salir, que el pecado me jala y es como una bola de nieve cada vez mayor, e incluso yo puedo estar haciendo mis mayores esfuerzos por salir de ese lugar, pero ¿sabes qué? Es algo de donde no vas a poder salir solo, es algo de donde el hombre no puede salir solo, y es lo que se está dando cuenta el salmista. Entonces, desde esa profundidad clama al Señor, ¿no? Sabe que en Dios, sabe que en Jehová, ¿no?, hay esperanza, que Él es el único que lo puede salvar. Así nosotros, ¿no? No puedes, no vas a acudir a tus amigos, no vas a clamar y hablar por teléfono a ver quién está disponible. Nadie te va a poder sacar de ese lugar. Pero lo importante es primeramente reconocer: el único que te puede sacar de ese lugar en el que estás es Dios, no tú, no tu esfuerzo, no lo que tú puedas o quieras hacer, sino es tiempo de clamar a nuestro Señor, porque el Señor escucha. Dice el verso 2: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, ¿no? Dicen los expertos que al salmista estar diciendo Jehová y luego dice Señor,
ocupa el nombre de Jehová. Ya se ha hablado aquí de a qué se refiere cuando dice Jehová finalmente es Dios, habla de su potestad. Pero cuando dice Señor, la palabra Adonai también habla del señorío de Dios, del gobierno de Dios. El salmista está reconociendo a Dios como su Señor, como su dueño. No está llegando con una exigencia. Señor, sálvame porque es tu obligación salvarme. Muchas veces así llegamos pidiéndole al Señor lo que necesitamos como si fuera obligación de Dios, ¿no? O muchas veces llegamos en oración al Señor, ¿no? Y casi que le ordenamos a Dios, ¿no? De esas oraciones que incluso se vuelven famosas, virales, ¿no? Señor, no acepto un no por respuesta, ¿no? Como si nosotros fuéramos los que mandamos. El que manda es Él. Y el salmista lo sabe. Por eso le dice, Señor, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Algo importante. Él no está pidiendo, no está primariamente o principalmente pidiendo una respuesta. Lo que principalmente está pidiendo el salmista es ser escuchado por Dios. Antes de decirle a Dios qué hacer, ¿no? Porque a veces somos profesionales en decirle a Dios, hazle así, mejor así, no. Antes de llegar el salmista a decirle a Dios qué tiene que hacer, lo que le pide es ser escuchado, ser escuchado. Y es una seguridad que hoy nosotros a través de Cristo tenemos. Dice la Biblia que nosotros podemos venir confiadamente, decíamos hace ratito, ante su trono de gracia. Primera carta de Juan 5 dice que estas cosas os he escrito para que sepas que tienes vida eterna y para que sepas que si tú oras al Padre de acuerdo a su voluntad, Él te escucha. Nosotros tenemos eso, sabemos, el Señor está interesado en que tú tengas la certeza de que si le hablas, Él te escucha. Y es el clamor del salmista, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Adonai, repito, que implica su gobierno. Jehová, que implica su fidelidad, sus características inmutables, las promesas que ha dado el Señor de liberación, de redención, etcétera. Pero también lo que ya decíamos con respecto al reconocimiento del señorío de Dios. Una oración sabia solo pide ser escuchado. Señor, que tus oídos estén atentos a mí. No pide una respuesta ni de instrucciones, sino pide ser escuchado. Repito, algo que nosotros hoy sabemos que tenemos a través de Cristo. Dice el verso 3, Salmo 130, verso 3, dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si el Señor mirara el pecado, imagínate. El salmista desde una posición, decíamos, de humildad, ¿no? Sabiendo quién es y sabiendo dónde está. El salmista no viene argumentando que ha sido bueno, que ha servido al Señor, que se ha esforzado, que ha luchado, que ha matado leones. El salmista no viene diciendo eso. El salmista sabe su posición delante del Señor y hace ese recuento. Si tú miras los pecados, si el Señor lo primero que viera en nosotros cuando vienes en oración delante de Él, o en todo tiempo, pero particularmente si tú vienes en oración y si el Señor se concentrara en tus pecados, ¿qué crees que tendría que pasar? ¿No? ¿Tendría que escucharte el Señor? ¿Podrías llegar delante del Señor y decir: Señor, escúchame?
Le darías instrucciones a Dios de lo que tiene que hacer, necesito un trabajo con tanto sueldo y con tal horario. No digo que no le pidamos cosas al Señor. Lo que estoy diciendo es que vengamos en oración delante del Señor, reconociendo su señorío y que finalmente su voluntad tiene que ser primeramente establecida en nosotros. Y el reconocimiento, como el salmista, de nuestros pecados. Unas versiones en inglés traducen esta frase de si mirares los pecados y se traduciría así: si marcaras nuestros pecados, o en otras palabras, si llevaras un registro, ¿no? Imagínate una hoja de registro del Señor, ¿no? Con tus pecados, ¿no? Bueno, la Biblia habla del acta de decretos que había en contra de nosotros, ¿no? Y dice que la quitó de en medio, ¿no? Y ya no está más, ¿no? Pero imagínate que entre tú y Dios esté ese registro de tus pecados. No podríamos llegar delante del Señor, ¿no? ¿Con qué cara llegamos a pedirle al Señor, ¿no?, que haga algo por nosotros? Por eso dice el salmista: ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si tú llevaras ese registro, ¿no? Dios no tenía, de acuerdo a esos pecados, de acuerdo a lo que está reconociendo el salmista, Dios no tenía ninguna razón para escuchar a este pecador, ¿no? Así como a nosotros, Dios no tiene ninguna razón para escucharnos, porque somos pecadores. Porque imagínate si el apóstol Pablo dice: de los pecadores yo soy el primero, ¿no? Imagínate qué nos queda a nosotros, ¿no? Pero creo que el apóstol Pablo sabía cómo llegar delante del Señor, ¿no? Muchas veces nosotros llegamos delante del Señor, como decíamos, pensando que nuestro mérito nos da la posibilidad de orar, ¿no?, o de hablarle, ¿no? Yo he hecho tal cosa, yo lo he servido, ¿no? Llego delante de ti, Señor, porque ya me he esforzado tanto tiempo que me he ganado el derecho a ser escuchado por Dios, ¿no? Pero no es así. El salmista lo sabía, el apóstol Pablo sabía, y por eso dice: pero fui recibido a misericordia, ¿no? Yo, que fui el peor de los pecadores, para ser escuchado por Dios tuve que ser recibido por la misericordia de Dios, no por mis méritos, no por quienes soy, no por quienes somos. Una perspectiva, repito, de Dios, de su santidad, Jehová, Señor, Adonai, su señorío, y yo, ¿no?, con una perspectiva correcta de quién soy. Y algo hermoso, el libro, la carta a los Romanos dice que nuestra injusticia hace resaltar la bondad de Dios, ¿no? O sea, Dios al lado de nosotros luce, se exalta y cada vez se ve más bueno, ¿no? Y eso, por supuesto, y Pablo lo dice en los Romanos, eso no nos da derecho a pecar. Entonces peco y peco para que resalte cada vez más su bondad, ¿no? La Biblia dice que finalmente la bondad de Dios nos lleva a arrepentirnos, ¿no? No todo lo contrario. Dice el verso 4, Salmo 134: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hay perdón en el Señor, algo que sabía el salmista, ¿no? Si yo soy un pecadorzote de primera, y si vieras mis pecados, no hay razón alguna para yo poder presentarme delante de ti y ser escuchado por ti. Pero el salmista conocía a Dios y dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hay otras versiones dicen: hay perdón contigo, ¿no? Puede que
nuestros pecados o las cosas que hemos hecho nos lleven a no ser perdonados por las personas, ¿no? Hablábamos hace ratito del perdón, ¿no? Tal vez traicioné a alguien y una persona no pueda reponerse de esa traición, ¿no? Es una persona, pero ¿sabes qué? En el Señor hay perdón. Dios es un Dios de perdón. Ve por favor a Nehemías 9, verso 16. Hay uno que sí puede perdonarnos y vamos a reflexionar en esto. Nuestro Dios es un Dios que perdona. De hecho, esta palabra perdón, que se ocupa en Salmos y lo vamos a ver en Nehemías también, no solo hace referencia a un perdón ahí normal, ¿no? Sino a un perdón abundante, un perdón grande, un perdón que lo abarca todo. Dice Nehemías 9:16, están regresando, si tú recuerdas un poco la historia del exilio, llegan a Jerusalén y empiezan a hacer ciertas cosas y ya está casi completo todo y no solo tiene que ser restaurada las murallas, no solo tiene que ser restaurado lo físico o lo material, sino que también tiene que ser restaurado el pueblo. Y de hecho la restauración tiene que empezar por la restauración del pueblo del Señor, ¿no? Entonces llegan las personas delante de Esdras, delante de Nehemías, y le piden algo. Dice, léenos la ley, ¿no? Dinos lo que dice Dios. Nosotros queremos ser obedientes a lo que Dios dice. Y entonces ellos abren, ¿no?, la palabra de Dios y empiezan a hablarles. Y al estar hablando la palabra de Dios hay un avivamiento que finalmente se refleja no en que todos están bien contentos, sino todo lo contrario. En todos ellos hay arrepentimiento y en ellos hay lágrimas, tanto que les tienen que decir no llores, no llores, ¿no? Y empiezan a recapitular de alguna manera toda la historia del pueblo de Israel y toda la historia de perdón de Dios, todo lo que ha hecho Israel, ¿no? Y tú hiciste esto, Señor, y el pueblo respondió dándote la espalda, hablando contra tuya. Pero tú los perdonaste, Señor, y abriste el mar rojo. Y ellos respondieron dándote la espalda y yéndose con otros dioses. Pero tú los perdonaste y diste maná del cielo. Pero ellos no hicieron caso. La historia del pueblo de Israel y finalmente creo nuestra historia, ¿no? Nuestra historia delante de Dios. Y en ese contexto de esa recapitulación que el pueblo está haciendo, dice Nehemías 9, te voy a leer la NTV 9 verso 16. Dice, sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos, ¿no? Está hablando de sus antepasados, pero estoy seguro que esto describe no solo a sus antepasados, sino a los que vendrían después también de ellos, ¿no? Es el corazón humano, nos describe a nosotros, ¿no? El Señor nos perdonó, sin embargo fuimos arrogantes y fuimos tercos y no prestamos atención a los mandatos. Y dice el verso 17, se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio se pusieron tercos y nombraron un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. ¿Te imaginas esto? El Señor los sacó de Egipto, vieron milagros, vieron el mar rojo que se abrió, pasaron en seco, dio provisión. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Se desesperaron, hicieron un becerro de oro para adorarlo. Y podemos decir, esos amigos estaban mal. Hermano, nos describe perfectamente. Es lo que hemos sido nosotros. Es el corazón humano. No podemos argumentar que nosotros no somos como ellos. ¿Sabes qué, hermano? Somos como ellos. Le hemos dado la espalda al Señor en más de una ocasión para que los llevara de regreso a su esclavitud de Egipto. Y dice, pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso. Pero tú eres Dios de perdón.
Bueno, sigo leyendo y ahorita hablamos un poco de esta frase. Lento para enojarte y rico en amor inagotable, no los abandonaste. Era para que Dios los hubiera abandonado, ¿no? No quieren, pues ahí se quedan y me consigo un pueblo de repuesto, ¿no? Que, pues en resumen, fue un poco lo que le dijo a Moisés, ¿no? No los abandonó. Dice el verso 18, ni siquiera cuando hicieron un ídolo en forma de becerro y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, cometieron terribles blasfemias. Verso 19, en tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni de darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se hincharon sus pies. ¿Por qué no se desgastó la ropa del pueblo de Israel? ¿Por qué no se hincharon sus pies? ¿Porque ellos hicieron bien las cosas? No, porque Dios es un Dios de perdón, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Esta frase Dios de perdón describe eso, no solamente un Dios que perdona, sino un Dios, dice Spurgeon, que vamos a ver más adelante, que está listo para perdonar. Es el carácter de Dios. El carácter de Dios es perdonar, porque es un Dios que ofrece ese perdón. Es algo que está en Él y que finalmente nos beneficia a nosotros. Pero no es porque el pueblo de Israel haya sido bueno, es porque Él es un Dios de perdón. ¿Por qué estamos aquí tú y yo esta noche? No por nuestro esfuerzo, no por lo que hacemos, es porque Dios es un Dios de perdón. Ahí mismo dice que si no fuera por su misericordia, ya estaríamos todos consumidos. Y repito, esa no solo es la realidad del pueblo de Dios, es nuestra realidad hoy. Si no fuera por su misericordia, piensa, ¿dónde estarías si no fuera por su misericordia? ¿Dónde estaríamos si no fuera por la misericordia del Señor? Pero Dios es un Dios listo para perdonar, que incluso no espera a que le pidas perdón, ¿no? Dice Spurgeon, en un sermón que él dio, que se llamaba justamente así, un Dios listo para perdonar. Y dice Spurgeon, llamaría su atención sobre la expresión, un Dios listo para perdonar. No un Dios que posiblemente pueda perdonar, ni un Dios que con una fuerte persuasión y súplicas sinceras pueda. Y en última, inducirse a perdonar, ¿no? No un Dios está diciendo que yo con mis lágrimas o con lo que hago le hago manita de puerco para que me perdone. Sigue describiendo Spurgeon. No alguien que por casualidad, en algún periodo remoto, después de que hayamos sufrido una larga purga, pueda manifestar una misericordia que ahora está en el fondo, sino un Dios, dice Spurgeon, listo para perdonar, dispuesto, y más que dispuesto, preparado, de pie, ¿no? Esperando. Tenemos un Dios que está como un anfitrión en un festival en el que está todo provisto y preparado, diciendo, mis bueyes engordados están dispuestos, todas las cosas están listas para que vengas a la cena. No solo todas las cosas están listas, sino que Dios mismo está listo. Su propio corazón y su mano están listos para otorgar el perdón a los culpables que vienen ante Él. Hay perdón con Él, hay perdón con el que puede temerlo. Ese es nuestro Dios, hermano. Un Dios que está listo para perdonar. Y leyendo esto de Spurgeon me recordará mucho la historia del hijo pródigo. Ve por favor a Lucas 15, 18,
al 20 vamos a leer, no toda esta parábola, vamos a leer algunos versos. ¿Conoces tú de qué está hablando el Señor? Y Lucas 15, verso 18 dice así: está hablando el hijo pródigo después de ya estar en lo profundo de su pecado, como estaba diciendo el salmista. ¿Te acuerdas? El verso 1. Estaba en lo profundo de su pecado, comiendo comida de puercos, ¿no? Era para lo único que ni siquiera le alcanzaba, ¿no? Estaba trabajando ahí y le robaba la comida a los puercos, imagínate, ¿no? Y estando ahí, en lo profundo de su pecado, cae en cuenta de algo, vuelve en sí, dice la Biblia. Y dice el verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿No? Alguien, primeramente, que está reconociendo su pecado. No alguien que dice: voy a llegar a mi padre a decirle: lo que hice no estuvo tan mal, ¿no? Pero esto, ¿no? Dando pretextos, dando razones, justificando lo que hizo. Él dice aquí: voy a llegar con mi padre y le voy a decir: he pecado en contra de Dios y en contra tuya. Y dice el verso 19: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, algunos comentaristas dicen que justamente su padre estaba esperándolo, ¿no? Preparado, listo para perdonar. Como hoy está el Señor, esperando que vuelvas en sí, y que reconozcas tu pecado, y que digas: Señor, he pecado en contra del cielo, he pecado no en contra de mi hermano, no en contra de mi papá, no en contra de mi esposa, no en contra de mi jefe, he pecado en contra tuya, Señor. Y mi pecado es grande y no merezco, como estaba diciendo el salmista en el Salmo 130 y como dice el hijo pródigo, y no merezco. Hazme solo como uno de los jornaleros. Y el Señor está preparado afuera de la puerta, listo para perdonar. Y una vez que lo vio, dice, cuando lo vio de lejos, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es nuestro Padre. Qué gran misericordia tiene, ¿no? Nosotros dándole la espalda, haciendo nuestra voluntad, creyéndonos más inteligentes, que con nuestros recursos podemos hacer lo que queremos. Y una vez que estamos en lo profundo de nuestro pecado, siendo hijos de Dios, ¿no? Recordamos que está nuestro Padre, y nuestro Padre no está: te dije que tal. ¿Cómo está? Te ve y corre, ahí viene, y te abraza y te besa. ¿Y sabes qué? Ya tiene preparado algo, ¿no? Ya tiene los bueyes engordados para el banquete, porque te estaba esperando, porque está esperando por nosotros, ¿no? Verso 4 del Salmo 130: pero en ti, dice, hay perdón para que seas reverenciado. Un Dios de perdón, un Dios que perdona, un Dios que está listo para perdonar, un Dios que presenta su gracia, su misericordia, que corre hacia ti, que te abraza, que te besa. Pero ese perdón de Dios no es para un hijo de Dios, y alguien que ha recibido ese perdón no vuelve a su pecado y no vuelve: bueno, me perdona y me perdona, entonces puedo seguir haciendo esto. Dice el salmista: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La NTV dice: pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Y la NBI dice: en ti hay perdón y por eso debes ser temido. ¿No? El que tengamos un Dios listo para perdonar
no nos da a un hijo de Dios, no le da manga ancha y no se siente cómodo pecando diciendo, el Señor perdona, entonces puedo hacer y deshacer y no pasa nada. Sino, con esto, su perdón nos lleva a temer al Señor. El autor de los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque si ustedes ya fueron y gustaron el perdón de Dios y ya saben lo que es la misericordia de Dios y vuelves a hacerlo, ¿no? ¿Qué dice el autor de los Hebreos? No va a volver a Cristo a ser otra vez entregado a vituperio, otra vez maltratado, otra vez, ¿no? Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos. Su perdón nos lleva al arrepentimiento. El Señor está con una sonrisa corriendo hacia ti y eso infunde temor de volver a fallarle, ¿no? Temor de pecar en contra de este Dios santo, amoroso, bondadoso. Miedo a que su presencia nos consuma por nuestro pecado. Miedo a no complacer a mi Señor que me perdonó, ¿no? Ese temor que la NTV le llama obediencia o temor reverente delante del Señor. Ve por favor a Romanos 2, versos 4 y 5. Te voy a leer yo la NTV. A Dios no solo se le teme por su juicio y por su severidad. A Dios también se le teme por su gran amor. También se le teme por el perdón que nos ha dado. Dice Romanos 2, verso 4, en la NTV, dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? La bondad de Dios, la misericordia de Dios, ahí está presente. Pero esa bondad y esa misericordia de Dios, ¿hacia dónde nos guía? Al arrepentimiento. Y dice el apóstol Pablo, ¿no te das cuenta que cuando tú tienes eso en menos y quieres regresar al mismo punto y regresar al mismo punto, menospreciando la bondad de Dios? Dice aquí, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Estás despreciando su tolerancia, estás despreciando su paciencia cuando no reconoces que el perdón y la bondad de Dios buscan conseguir que te arrepientas, ¿no? No que sigas en tu pecado, sino que te arrepientas. Dice el verso 5 de Romanos 2, pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. ¿Sí o no tenemos que temer a Dios? Dice el Salmo, entonces, el Salmo 134, en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas temido. En ti hay perdón y por eso, dice la NBI, tienes que ser temido. Su perdón entonces nos infunde temor. Dice el verso 5, Salmo 130, verso 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Me llama mucho la atención cómo la NTV traduce este texto, que dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. La NTV dice, yo cuento con el Señor, sí cuento con Él, dice. Yo cuento con su perdón. ¿Por qué? Porque sé quién es Dios, ¿no? Porque sé quién es, porque conozco el carácter del Señor. Y no solo está diciendo que cuenta con su perdón, no solo
cuenta con lo que va a hacer Dios, no solo cuenta con su respuesta, cuenta con Dios. Dice el Salmo 23, ¿no? Y en la NTV también dice, la Reina Valera dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? La NTV que dice, y lo pone en un sentido, creo, mucho más acercado a lo que el Salmo 23 o al salmista quería decir, dice: Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Esta cuestión de nada me faltará puede hablar de en el futuro nada me faltará, ¿no? Y se ve al pastor como quien me va a proveer de las cosas que necesito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La NTV dice: Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Ya no está hablando de nada me va a faltar en el futuro, sino ya tengo, si Él es mi pastor, ya tengo todo lo que necesito. En Él tengo todo lo que necesito. Por eso dice aquí: yo cuento con el Señor, cuento con Él mismo. Y dice el verso 6, Salmo 130, verso 6: mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Los centinelas, estos que estaban resguardando, los vigilantes que estaban vigilando, y quizá en las noches oscuras, en las noches de tormenta, y estaban esperando el amanecer. ¿Has tenido esas noches de tormenta? Esas noches que ya dices: ya por favor que salga el sol, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿No? Ya no puedo, que salga el sol, ya que y el sol, ¿no? Con esa esperanza de que las cosas en el día puedan ser diferentes. El Señor dice: mi alma espera en ti, más que los centinelas a la mañana. Esas oraciones en las cuales esperas en el Señor. Dice el verso 7: espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Ya vimos que hay perdón en Él, ahora hay misericordia en Él. Y luego dice: y abundante redención con Él. Verso 8: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Está hablando desde la profundidad de su pecado. Está hablando sabiendo quién es Él, sabiendo que hay perdón en Él, no argumentando su bondad, sino teniendo una perspectiva correcta de Dios y una perspectiva correcta de Él. Y algo importante: su esperanza está puesta en Él, en su perdón, porque Él sabe, dice aquí, que hay abundante redención en Él, y Él redimirá a Israel. Está hablando de una redención personal, pero no solo de una redención personal, sino también una redención colectiva o para todo el pueblo de Israel. No solo entonces está clamando por Él, no lo está haciendo de una manera solo para mí, sino Él sabe que todo el pueblo necesita, y que el Señor responde de esa manera, no solo de una manera personal, sino, repito, colectiva. Esta cuestión de redención, el pago de un rescate, ¿no? Me libera de la esclavitud que yo tenía, la liberación de Israel, ¿no? De quienes lo oprimían, ¿no? Los babilonios, los persas, los romanos, todos, ¿no? Y han estado en ese cautiverio. A lo largo de su historia han estado mucho en cautiverio. Y sí, por supuesto, aquí está hablando de Israel, pero está hablando de un principio. Hay abundante redención en el Señor. Finalmente, al ser Él un Dios redentor que libera a su pueblo de su esclavitud, la esclavitud que nosotros tenemos, y hablando en el contexto del que está hablando el Salmo completo, es de nuestro pecado. El Señor nos libera porque hay abundante redención en Él, en Cristo. Él pagó el precio de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. ¿Qué merecíamos tú y yo? Muerte. A veces le pedimos al Señor justicia, ¿no? Señor, haz justicia.
Y si hiciera justicia, a ver, empezamos contigo, ¿no? Entonces mejor no le pedimos justicia, ¿no? El Señor ha sido misericordioso y en la cruz tomó nuestro lugar. Merecíamos ser muertos, merecíamos todo lo que merece un pecador, pero el único santo, justo e inocente fue a una cruz y llevó tus pecados. Imagínate, piensa un poco en tus cochinos pecadotes, ¿no? Imagínate eso puesto en Cristo, el Hijo de Dios. Hay abundante redención en Él. Por último, Hebreos 9, verso 11. Hebreos 9, verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En Jesús hay redención. En Jesús está el pago por nuestros pecados. Dice el verso 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo. Si esos sacrificios eran eficientes, imperfectos, pero hacían algo en cuanto a los pecados y eran cubiertos, ¿no? Cuánto más la sangre de Cristo, de este cordero sin mancha que fue ofrecido, y dice aquí, limpiará. No solo nos redime y no solo nos saca de la esclavitud y paga el precio y nos libera, sino, te das cuenta que dice aquí también, libera vuestras conciencias. El Señor puede hacer que tu conciencia no te acuse del pecado. ¿Quién lo hace? La onda no es perdónate a ti mismo, ¿no? La idea es el Señor, por el pago de nuestros pecados en la cruz, limpia nuestras conciencias del pecado. ¿Para qué? Dice aquí, para que sirvamos al Dios vivo. Hay un fruto: sirvo al Dios vivo. Soy perdonado y su bondad y su perdón, su misericordia me lleva al arrepentimiento. Soy perdonado y el Señor libra mi conciencia de mis pecados, libra mi conciencia de las obras muertas para que yo pueda librar al Dios vivo. Desde la profundidad, estando en la profundidad, como está orando el salmista al Señor y clamando al Señor, tiene esta conciencia del Dios perdonador, del Dios misericordioso y de ese Dios que ofrece eterna redención a través de Jesucristo y que hoy está dispuesto y disponible para si tú hoy vuelves arrepentido delante de Él. No para justificar tus pecados, sino para que reconociendo tus pecados, arrepintiéndote y sabiendo que has pecado contra Dios y solo contra Dios, puedas volver a Él y en Él hay perdón de pecados. Inclina tu rostro y oramos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos orar a ti y nos escucha, Señor. Gracias, Padre. Qué privilegio y qué milagro, qué milagroso eres, Señor, que nosotros siendo esos pecadores de los cuales hemos
leído y escuchado y que no somos diferentes al pueblo de Israel cuando te dio la espalda, Señor. Qué milagroso es que hoy podamos llegar delante de ti y hablarte, Señor, y recibir el milagro de que nos escuchas, Señor, porque eso dice tu palabra, que si nosotros hemos creído en ti y tenemos esa fe, podemos tener la confianza de que tú nos oyes, Padre. Gracias. Y hoy venimos delante de ti, no argumentando nuestras bondades o el tiempo que llevamos estudiando la Biblia, o el tiempo que llevamos sirviéndote, o todo lo que hacemos por ti, Señor, porque hoy todo eso suena absurdo. Hoy, Señor, todo esto no tiene ningún sentido, porque delante nuestro, Señor, si tú te fijaras, como dice el salmista, si tú te fijaras y marcaras y llevaras cuenta y registro de nuestros pecados, no podríamos estar delante de ti, Señor. Pero el amor, pero tú que eres amor, no llevas ese registro y no lo traes a tu mente, Señor. No lo traes delante de ti para juzgarnos hoy, Señor, sino hoy sabemos que tú nos perdonas, Padre. Y es lo que venimos, Señor, pidiéndote perdón. Y sabemos que no vamos a conseguir el perdón porque te lo pedimos o por nuestras lágrimas, Señor. Obtenemos el perdón a través de Cristo y de su obra. Y que ese Cordero sin mancha derramó su sangre en la cruz para pagar y para poder redimir, pagar el rescate por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por ser un Dios listo para perdonar. Y que hoy tenemos la conciencia y hoy tenemos la certeza de que nos perdonas. No porque nos sentimos perdonados, sino porque tú dices que nos perdonas. Porque el perdón no depende de nosotros, el perdón depende de ti, Señor. Tú eres un Dios que perdona, Señor. Gracias. Gracias por perdonarnos, Señor. Y ayúdanos, Señor, y queremos vivir una vida que te sirva, una vida consagrada a ti, una vida, Señor, que se presente temerosa, con un temor reverente y obediente delante de ti, Señor. Te damos gracias, te honramos, te bendecimos, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.